Bueno, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda jornada del último día de la Semana del Medio Ambiente 2021. Estamos muy felices y agradecidas también por su participación, tanto de nuestros expositores como de quienes se han conectado a la charla. Esperamos que, al igual que nosotras, este ciclo de charlas les está ayudando, les está aportando su formación y también sus conocimientos en general sobre temas medioambientales. Al finalizar esta charla vamos a hacer una pequeña reflexión y la despedida a esta Semana del Medio Ambiente 2021. En, este, en esta última charla nos acompaña el doctor Guillermo Riveros Gómez, quien va a ser presentado por Jessica. El doctor Guillermo Riveros Gómez es profesor en Biología y Ciencias, doctor en Ciencias Mención Ecología, especialista de Gestión y Liderazgo Universitario. Es actualmente docente del Departamento de Biología y director de la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencias de la Universidad de Playa Ancha. Y también es presidente de la Comisión de Jerarquización Extra Facultades de la UPLA. Ha realizado diferentes estudios, además de guía de tesis. Su última guía de tesis fue Mejoramiento de la Educación Ambiental en Chile a nivel de educación superior. Ha realizado diferentes publicaciones en revistas científicas. Ha escrito libros y capítulos de libros. Ha participado en diferentes proyectos de gestión universitaria y organizaciones científicas, por lo que estamos muy agradecidas de tenerlo hoy de invitado. Profesor, si quiere comenzar. Bien. Muchas gracias a todos los presentes, a todos y a todas los que están escuchando. Me es muy grato participar en esta Semana del Medio Ambiente y a su vez organizada, ¿no es cierto?, por la carrera de Ingeniería Civil e Industrial. Todas las veces que puedo cooperar con aquellos, me es muy grato y me siento contento debido a que soy uno de los padres de esta creación de esta carrera en el pasado. Así que, como buen padre, uno tiene que siempre participar en el desarrollo de sus hijos. Me toca hablar sobre la importancia de los ecosistemas, de los servicios ecosistémicos en la sociedad actual. Y aquí vamos a empezar primero a dilucidar qué es lo que es un ecosistema, para luego comprender, ¿no es cierto?, las funciones de estos y cómo se relaciona con la sociedad actual y la importancia que ésta tiene. Vamos a definir lo que es un ecosistema. El término ecosistema fue propuesto por primera vez por el ecólogo Tasseley en el año 1935. Incluye tanto los organismos vivos, que se conoce como comunidad biótica, animales, plantas y microorganismos, que comparten un entorno y interactúan entre sí. ¿Qué significa? Que entre las especies vivas interactúan, hay interacciones entre ellas, como parasitismo, competencia, mutualismo, por nombrar algunas. Y estas especies en su conjunto actúan con el medio físico-químico, podríamos llamar, también conocido como medio abiótico. Y esto conforma una unidad ecológica que se llama ecosistema. Si uno analiza las unidades estructurales de la materia, empieza primero por el átomo, pasa por la molécula, llega a célula, después viene tejido, después vienen órganos, sistemas, organismo vivo pluricelular, luego poblaciones, luego viene, ¿no es cierto?, comunidad y vienen los ecosistemas. Y el conjunto de ecosistemas en el planeta Tierra, ¿no es cierto?, produce la última estructura de la materia, a nivel de estructura de la materia, que es la biosfera. Entonces, como dije, tiene los componentes bióticos, que son todos los vivientes, los componentes abióticos, que tienen que ver con el agua, con el suelo y con la atmósfera. Y todo esto, estas dos interacciones de estos dos tipos de medios, forma esta unidad ecosistémica, como la palabra dice, subsistema de componentes que interactúan entre ellos, y de alguna manera se puede comportar como un sistema cerrado, como significa, ¿no es cierto?, la circulación de la materia, y como un sistema abierto, ¿no es cierto?, que se puede significar el consumo de energía. Aquí hay una gráfica bastante simple, ¿no es cierto?, lo que es un ecosistema. Aquí tenemos la biocenosis, que se conoce como comunidad, y que está compuesto por animales, ¿no es cierto?, que son primero las plantas autótrofas, que generan
su propia estructura vegetal a través de un proceso conocido como fotosíntesis, y luego a partir de las plantas se generan cadenas tróficas que vienen los animales a componer, ¿no es cierto?, primero el labón en las plantas que son consumidas por los herbívoros son consumidos por los carnívoros por los carnívoros secundarios, y finalmente el hombre. Y todo esto cuando mueren son reintegrados al sistema mediante la función de los microorganismos, que son los degradadores. Y estos microorganismos, ¿no es cierto?, permiten que toda la materia viva, con los componentes, ¿no es cierto?, químicos, como proteínas, como son los hidratos de carbono, los lípidos, y todo aquello, incluso sus elementos más esenciales, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, prácticamente se reintegran al suelo para hacer materia nuevamente para formar nuevos seres vivientes a través de los procesos reproductivos. Pero esta comunidad animal vegetal que se genera al interior, ¿no es cierto?, de un ecosistema, tiene que estar íntimamente relacionado con muchos elementos, ¿no es cierto?, del sistema abiótico, como es el agua, a través del agua de la lluvia, el agua de las corrientes de ríos, lagos, agua de mar, etc. El viento, la energía del sol, la temperatura que ésta genera, ¿no es cierto? Y el suelo, la formación del suelo, todos los elementos, ¿no es cierto?, que están en el suelo, todos los elementos que están en la atmósfera, particularmente los componentes químicos, ¿no es cierto?, atmosféricos como oxígeno, CO2, nitrógeno, etc. Entonces todo esto funciona en su conjunto como un relojito cuando los ecosistemas están en equilibrio, un equilibrio homeostático, sin que el hombre haya intervenido, hasta que el hombre aparece dentro de nuestra evolución viviente, y cuando el hombre logra, ¿no es cierto?, realizar todo un desarrollo social, que implica primero un hombre nómade que va y deambula, ¿no es cierto?, buscando el alimento y los lugares de protección, hasta que el hombre se asienta en algunos lugares, y cuando este hombre se asienta generalmente al lado de cuerpos de agua dulce, lo que le permite como elemento esencial para la vida tener a disposición. Pero cuando se asienta, lógicamente que empieza a surgir un sinnúmero de actividades como la agricultura, el sembradío, el origen de las villas, ¿no es cierto?, de las pequeñas ciudades, hasta formar hoy día lo que son las grandes metrópolis. Ustedes se van a dar cuenta que las grandes metrópolis siempre están al lado de un gran río. Si nos vamos, ¿no es cierto?, a ciudades como Londres, al lado del Támesis. Si nos vamos a París, está al lado del Sena. Si vamos a Alemania, ¿no es cierto?, varias ciudades están al lado del Rin. Varias ciudades están alrededor del Rin. Si nos vamos a Santiago de Chile, al lado del Mapocho. Si nos vamos a Lima, está al lado del Rímac. Si vamos a San Pablo, está al lado del Tieté, etcétera. Siempre las grandes ciudades están asociadas a estos grandes ríos, porque ellos son los que de alguna manera aportan el agua dulce necesaria para poder subsistir y desarrollarnos como sociedad. Entonces, son sistemas complejos, ¿no es cierto?, y dinámicos en el tiempo. Los ecosistemas evolucionan, existen, ¿no es cierto?, ecosistemas que se han degradado y que se recuperan. Existen lo que se llama las sucesiones ecológicas, que a partir de un suelo desnudo puede generarse un ecosistema a través de los años, a través de sucesiones ecológicas. Es decir, hay toda una teoría ecológica que podemos estar hablando por un semestre particularmente, para comprender cómo funcionan y cómo se componen y cómo son todos los procesos que están al interior del ecosistema. Por lo tanto, son sistemas complejos, juegan un papel fundamental en el apoyo a la vida en la Tierra. Ellos son los que mantienen la vida en la Tierra y forman un sistema de soporte de la vida y de actividad económica para la especie humana. Por lo tanto, como dije anteriormente, cambian con el tiempo, es decir, evolucionan. Los ecosistemas de hace 100 millones de años atrás, ¿no es cierto?, 200 millones, 300 millones de años atrás, no son los mismos de hoy día. Por ejemplo, tenemos la época de los grandes reptiles, ¿no es cierto?, en la época del Jurásico los ecosistemas eran muy distintos, habían otros tipos de animales, como eran los grandes reptiles, cosas que hoy día no existen. Por lo tanto, los ecosistemas evolucionan.
se adaptan a los cambios, y esa adaptación a los cambios se conoce con el nombre de resiliencia, tiene la capacidad de adecuarse a los cambios del sistema. Tiene la capacidad de amortizar, ¿no es cierto?, lo que es la presión sobre el ecosistema y absorber perturbaciones hasta ciertos límites. Hoy día tenemos gran problema del cambio climático, que es un cambio, ¿no es cierto?, que pudo amortiguar en el pasado, ¿no es cierto?, los grandes ecosistemas del planeta de hoy día, absorbieron esas perturbaciones, pero ha llegado a una capacidad de carga que posiblemente no van a tener la capacidad, ¿no es cierto?, de adaptarse a este nuevo cambio y podría, ¿no es cierto?, entrar en colapso, generando situaciones irreversibles en los ecosistemas naturales de hoy. Muchas veces son impredecibles el comportamiento de los ecosistemas. Hay múltiple equilibrio al interior de los ecosistemas. Existen las interacciones entre organismos de una comunidad, los flujos, y lo importante es que al interior del ecosistema hay ¿cómo se llama? Procesos que tienen que ver con el flujo de energía, cómo la energía solar se transforma en una energía química disponible para los seres vivos, que está contenido en las moléculas que componen la materia viva de todos los seres vivos, y cómo estos materiales que conforman, que se llama biomasa, se puede también fluir al interior del ecosistema a través de las cadenas tróficas. Y hay un sinnúmero de interacciones al interior, ¿no es cierto?, a diferentes escalas al interior de los ecosistemas. No quiero transformar esto en una clase de ecosistema, porque no es nuestra intención, sino que ver cuál es la importancia que estos ecosistemas tienen para la sociedad humana. Y para eso, lógicamente, tenía que hablar un poco qué es lo que son estos ecosistemas para tener una claridad de lo que estamos hablando. También hay una transferencia funcional de los ecosistemas. Los ecosistemas funcionan en el tiempo y en el espacio. No se puede conocer hasta ahora, es decir, la contribución de una característica de un ecosistema no se puede conocer hasta que sea sumado o restado del sistema. Es decir, para poder conocer un ecosistema yo tendría que sacar un elemento para saber qué es lo que realmente va a ocurrir con la falta de alguien, de un elemento. Lo mismo que pasaría si le sumara otro. Ahí se conoce recién, ¿no es cierto?, qué es lo que son las funciones de los elementos del ecosistema. Ahí aparece otro concepto a nivel ecológico que se conoce como nicho. ¿Cuál es la función que cumple cada una de las especies al interior del ecosistema? Y ahí podemos decir que el interior de un ecosistema, todas las especies cumplen una función. Nadie está de más. Por lo tanto, muchas veces nosotros eliminamos especies de los ecosistemas pensando solo en acciones como que me parecen mal, que no me gustan, que son feos, son aquí, los trato de eliminar o los matamos, y sin saber la real importancia que pueden estas especies jugar al interior de los ecosistemas naturales. Por lo tanto, la sociedad humana, ¿no es cierto?, como sociedad, que vamos a hablar de aquello, ¿no es cierto?, nos hemos comportado de una forma muy discriminatoria frente a los ecosistemas, pensando que dominamos los ecosistemas de una forma que podemos hacer y deshacer sobre ellos, y creo que no es la forma que debemos haber enfrentado, pero siempre hay una manera de cómo poder cambiar sobre esta apreciación que tenemos los humanos sobre sentirnos dueños del sistema natural y hacer lo que deseamos cuando lamentablemente ese daño que provocamos a los ecosistemas naturales se nos vuelve de vuelta a través del tiempo y después estamos de alguna forma buscando posibles soluciones sin encontrarlas muchas veces, como ocurre hoy día con el efecto invernadero, como ocurre con el cambio climático, como muchas otras cosas más que han sucedido a lo largo de la historia de nuestra humanidad. ¿Cuáles son las funciones ecológicas dentro de un ecosistema? Primero, mantener los flujos de energía, es decir, mantener la transformación energética de la energía solar a través, ¿no es cierto?, del ecosistema. Sin sol no habría vida en el planeta. Por lo tanto, el sol se hace, o la energía solar, es fundamental para el funcionamiento de nuestro ecosistema. ¿Y qué es lo que hace el ecosistema? Transforma la energía ondular en una energía química disponible almacenada en los enlaces covalentes de nuestras moléculas. Ahí se producen los ciclos hidrológicos, ¿no es cierto? El ciclo del agua, por ejemplo, importantísimo de mantener ese componente del ecosistema tan básico y primordial para la vida de los seres vivos, ya que nosotros, los animales y las plantas, estamos compuestos por más del 70% de agua. Ciclos gaseosos,
como el ciclo CO2, el ciclo del oxígeno, etc. Y todos los ciclos biogeoquímicos que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Estos también modulan el clima. Son importantes la modulación del clima dentro de las diferentes regiones de nuestro planeta. Permiten determinar la calidad del suelo. Por lo tanto, las funciones ecológicas permiten que exista la biodiversidad al interior de este planeta. Pero también producen bienes y servicios, como por ejemplo el control biológico. El control biológico es uno de los elementos importantísimos que se encuentra dentro de las funciones de los ecosistemas. Conservación de la biodiversidad. Mantener la materia prima. Son fuentes de alimento. Permite la polinización de las plantas. Es decir, hay un sinnúmero de actividades al interior del ecosistema que permiten producir bienes, que produce la polinización, permite la generación de semillas, luego las semillas germinan, crecen, se desarrollan y se reproducen, aumentando el número de ejemplares por poblaciones, aumentando la cantidad de biomasa vegetal, por ejemplo. Que eso permite mayor alimentación de los herbívoros, al haber más herbívoros, mayor alimentación de los carnívoros, y así permite mantener la materia prima al interior del ecosistema. Y al existir toda la materia, mejor dicho, todos aquellos elementos que permiten mantener a las especies, permiten la conservación de la biodiversidad. Pero también los ecosistemas, desde el punto de vista de la sociedad humana, han sido sumideros y vertederos. El hombre piensa que los ecosistemas son verdaderos rellenos sanitarios de alguna forma, que piensa que estos ecosistemas son capaces de degradar todo lo que el hombre produce. ¿Por qué? Porque sí degrada dentro de las funciones normales del ecosistema. Degrada toda la hojarasca del suelo, degrada todos aquellos animales y plantas que mueren y caen sobre el suelo, se van descomponiendo y son parte de la materia prima del suelo. Pero también tienen los ecosistemas un soporte de carga. ¿Qué significa? Tiene una capacidad para poder asimilar los desechos. El mar, se pensó que el mar tenía prácticamente una capacidad de asimilación de desecho infinita, pero hoy día vemos cómo está contaminados los mares con la gran cantidad de plástico, ¿no es cierto?, que hemos depositado en nuestros diferentes océanos a nivel mundial. Y no solamente eso, sino contaminación química, contaminación de diferentes, ¿no es cierto?, índole en nuestras aguas, tanto continentales como aguas oceánicas. Por lo tanto, la administración y gestión de los ecosistemas, es decir, el hombre se ha hecho dueño, ¿no es cierto?, de alguna forma, la sociedad humana se ha hecho dueño del sistema natural. Si no somos nosotros los humanos dueños de algo como propiedad privada, lo son los gobiernos, ¿verdad? Pero todos los países, ¿no es cierto?, son dueños de todo podríamos decir, de todo aquello que está limitado por sus límites políticos. Pero de ese total de superficie, muchos tienen dueños particulares. Por lo tanto, la administración de cómo yo puedo administrar los ecosistemas naturales, la gestión de cómo hacerlo y cómo puedo manejar los ecosistemas naturales para que nos puedan seguir persistiendo y pueden seguir entregando todo aquello que nosotros necesitamos como sociedad, es que uno dice que esto está ligado a una función ecológica, de mantener estos equilibrios ecológicos, de mantener la biodiversidad, de mantener todo aquello que nos permita obtener como ecosistema para la actividad humana, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la capacidad respiratoria, que tiene que ver con la capacidad lúdica de los seres humanos, con la vivienda, con el transporte, con todo aquello que caracteriza a las sociedades. Las sociedades tienen algo muy particular. Las necesidades que tiene el hombre como sociedad son todas por igual. Como todo ser vivo, necesita alimentarse, necesita reproducirse, necesita protegerse, necesita, ¿no es cierto?, poder subsistir a través del tiempo, como todos los seres vivos, pero tiene otra capacidad que no tiene el resto de las especies animales, que tiene que ver con la cultura. ¿Cómo yo puedo transmitir la cultura? Y ahí el paisajismo, ¿no es cierto?, es parte de la cultura de un determinado país, como también todo el desarrollo de las etnias del pasado
y su relación con el medio natural. Hay todo eso es cultura. Entonces, esa sociedad ha evolucionado a través del tiempo. Las sociedades de hace 2000, 3000, 4000, 5000 años atrás no son iguales a las que son hoy. Han tenido procesos sociales que implica un sinnúmero de actividades sociales que tienen que ver con las políticas, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con cómo yo exploto el medio natural. Todo aquello tiene que ver con lo social. Por lo tanto, la relación entre ecosistemas naturales, la relación con el medio social y la explotación económica de ese medio natural para el beneficio de la sociedad es que lo que nosotros llamamos en general hoy día como medio ambiente. Entonces, todos los problemas ambientales están relacionados con esta trilogía: ecología, economía y social. Y en lo económico está la tecnología, todo aquello que nos permiten poder aprovechar mejor los recursos naturales, explotarlos de una mejor forma, para poder protegerlos mejor también, y, ¿no es cierto?, y el bienestar social que tiene la sociedad. Por lo tanto, el énfasis en la protección potencial productivo de los sistemas se producen los servicios o los flujos de recursos. Todos los recursos que nosotros requerimos para nuestras actividades de la vida social, de la sociedad humana, provienen del sistema natural. Todos los minerales, ¿de dónde provienen? Del sistema natural. ¿Dónde proviene el oxígeno que respiramos? Del sistema natural. ¿De dónde proviene el agua que utilizamos, tanto para el agua de los servicios como el agua que se utiliza en la industria? Del sistema natural. ¿De dónde provienen, ¿no es cierto?, los vegetales de nuestra alimentación, los animales de nuestra alimentación? Del medio natural, aunque modificado para transformarse en un sistema artificial, pero viene del sistema natural. El turismo, sistema artificial, sistema natural. Es decir, todo proviene, y toda la energía que nosotros utilizamos para poder caminar, pensar, estar escuchando hoy lo que está diciendo este profesor, ¿verdad? ¿Proviene de dónde? De la energía que viene del sol, indirectamente, a través de los alimentos que nosotros consumimos. El enfoque para asegurar la productividad, ¿no es cierto? El enfoque para asegurar productividad y integridad de la salud del ecosistema. Entre más sanos están los ecosistemas, mayor son los beneficios que nos generan ecosistemas a nuestra sociedad actual. Mientras más se enferman los ecosistemas, menos posibilidades tenemos de que nos puedan entregar todo aquello que nosotros requerimos. Por tanto, lo que hay que procurar con el tiempo es mantener la salud de los ecosistemas, para que nos entreguen todo aquello que vamos a nombrar a continuación, que son los servicios ecosistémicos. Manejo dirigido a metas específicas basado en la información y conocimiento de los procesos ecológicos. La ecología ha sido una ciencia bastante moderna en comparación a otras. Mira, el término ecosistema recién del año 1935, aunque que sea, que sea del siglo pasado, pero recién tiene menos de 100 años. Pero hay conocimientos que vienen prácticamente hace 2500 años, ¿no es cierto?, desde Aristóteles hasta la fecha. Pero, ¿no es cierto?, el conocimiento ecológico es bastante reciente y nos ha permitido conocer cómo funcionan los sistemas ecológicos, cómo funcionan los ecosistemas, para poder saber en qué estamos fallando nosotros en este impacto que estamos generando nosotros por nuestras actividades económicas y productivas a los ecosistemas. Por lo tanto, el manejo de los ecosistemas se basa en la gestión de los sistemas socioeconómicos, en la complejidad y conectividad de los ecosistemas, incluye a los humanos como parte del sistema. No podemos mirar el ecosistema que está delante de nosotros y nosotros estamos fuera. No, nosotros somos parte del ecosistema. Por tanto, si nosotros estamos funcionando mal en relación a cómo mantener los equilibrios dentro del ecosistema, es porque no estamos comprendiendo cómo estos funcionan y de qué manera nosotros deberíamos comportarnos para que este ecosistema perdure en el tiempo. Hace hincapié en la interrelación de lo social, lo económico y lo ambiental. Enfoque interdisciplinario y holístico, es decir, el estudio de los ecosistemas y cómo nosotros podemos interactuar de la mejor forma posible para que nos siga dando aquellos servicios que son fundamentales para nuestra mantención como seres humanos en este planeta. Hay que mirarlo en forma interdisciplinaria. Es decir, no solo a la disciplina, sino que por muchas disciplinas.
y en forma muy integral, muy integral, ¿no es cierto?, que es lo que significa holístico, para comprender todo aquello, ¿no es cierto?, que hacen los ecosistemas. Y propender a qué cosa? A la sustentabilidad del sistema natural, a permitir que se mantenga en equilibrio para que nuestros nietos y nuestras futuras generaciones puedan, ¿no es cierto?, tener todos aquellos elementos necesarios para su subsistencia. Entonces, para manejar los ecosistemas hay que identificar el objetivo y la meta del manejo de los ecosistemas. Eso depende de qué tipo de ecosistemas son, si son ecosistemas forestales, si son ecosistemas acuáticos, si son ecosistemas marinos. Entonces uno tiene que identificar el objetivo para poder manejar los ecosistemas, de tal forma que ese manejo sea sustentable, en poder extraer todo aquello que nosotros necesitamos sin tener que perjudicar al sistema natural. El contexto y la escala en que se trabaja ese manejo, en la evolución del ecosistema como consecuencia del propio manejo, y un manejo adaptativo en la medida, ¿no es cierto?, de cómo lo adaptamos, adaptamos este plan de manejo o esta acción de cómo manejamos el ecosistema en la medida de cómo responde el ecosistema frente a la presión que estamos generando. Por tanto, todo es ¿cómo se llama?, adaptativo. Todo aquello hay que estudiarlo en la medida que nosotros manejamos el ecosistema, hay que seguir estudiándolo para saber cuáles son las respuestas del ecosistema, de tal forma de ir interactuando de forma equilibrada con él. Bien, entonces, de eso depende la salud del ecosistema, de eso más la integridad ecológica, hace, ¿no es cierto?, que, disculpen, que tengamos un ecosistema, ¿no es cierto?, funcionando de la mejor forma posible. Por lo tanto, en la literatura se cuenta con diversas aproximaciones al concepto de servicio ecosistémico, que fue inicialmente usado por Wettman en el año 77, es decir, tiene apenas 50 años, menos de 50 años. Se llamaba antiguamente como servicio en la naturaleza, pasando desde entonces por diversos intentos de generalización. En el presente siglo, ahora, la iniciativa conocida como Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, promovida por las Naciones Unidas, se ha convertido en el principal referente sobre el tema. El objetivo principal de introducir el concepto de servicio ecosistémico es básicamente el de incluir las preocupaciones ecológicas en términos económicos, el de enfatizar la dependencia de la sociedad en los ecosistemas naturales, además de impulsar el interés público en la conservación de la biodiversidad. Las condiciones y procesos a través de las cuales los ecosistemas naturales y las especies que lo constituyen sustentan y satisfacen la vida humana. Eso es lo fundamental. Los bienes como alimentos y servicios como la asimilación de residuos de los ecosistemas se representan los beneficios que la población humana obtiene, directa o indirectamente, de las funciones de los ecosistemas. Funciones del ecosistema, capacidad de los procesos y componentes naturales para proporcionar bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas, directa o indirectamente. Los beneficios de la población, que la población obtiene del ecosistema, aquellas funciones y procesos ecológicos directa o indirectamente contribuyen al bienestar humano, tienen un potencial para hacerlo en el futuro. Son componentes de la naturaleza, disfrútalos, son disfrutados, son consumidos, directamente usados para producir bienestar humano. Son los aspectos de los ecosistemas utilizados activa o pasivamente para producir bienestar humano. Entonces, todo aquello que nos produce bienestar humano a partir de los ecosistemas, sean directos o indirectamente, podemos resumir lo que son los servicios de los ecosistemas que presentan a la sociedad humana. Existe una clasificación de 23 funciones básicas de los ecosistemas agrupados en 4 categorías principales, los cuales diferirían diferentes bienes y servicios. Primero, las funciones de regulación, relacionado con la capacidad de los ecosistemas de regular procesos ecológicos esenciales y sostener sistemas vitales a través de ciclos biogeoquímicos y otros procesos biológicos. Estas funciones proporcionan muchos servicios que tienen beneficios directos e indirectos para las poblaciones humanas, como son el mantenimiento del aire limpio,
Ahí, ¿cuál es? El viento es un factor regulatorio. El viento que mueve las masas de aire, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el clima, es un factor regulatorio. Por lo tanto, cuando llueve en Santiago, se limpia la atmósfera. ¿Ya? Se deja de llover y se acumula. Entonces, hay elementos de regulación de la atmósfera para beneficio humano. Depuración del agua, prevención de inundaciones, mantención de la tierra cultivable, entre otros. El otro son las funciones de hábitat. Los ecosistemas naturales proporcionan hábitats de refugio y reproducción para plantas y animales, contribuyendo a la conservación de biológica y la diversidad genética. Estas funciones proporcionan servicios como mantención de la diversidad biológica y genética y de especies comercialmente aprovechables. Acuérdense que los animales han jugado un papel fundamental en muchos de los elementos que nosotros necesitamos para nuestra vida humana. Por ejemplo, la salud. Toda la base de los medicamentos provienen de las plantas principalmente. Todos los principios activos provienen de las plantas. Si no existiesen las plantas, no tendrían los medicamentos actuales. Por lo cual, lógicamente, que se siguen buscando nuevos principios activos para nuestras enfermedades y tener cura para nuestras enfermedades. Por tanto, las plantas juegan un rol fundamental y también existe la medicina, ¿no es cierto?, natural. Entonces, hay un sinnúmero de servicios que están determinados para nosotros, y lo importante es mantener estos hábitats, ¿no es cierto?, para mantener estas especies y esta diversidad biológica. Lo mismo ocurre con los animales, que también generan un sinnúmero de elementos propios como alimentos para nosotros, o algunas sustancias como el colágeno, ¿verdad?, para nosotros, por decir algunas. Funciones de producción. Los procesos fotosintéticos y autótrofos en general, a partir de los cuales los organismos se autoabastecen sus requerimientos orgánicos a partir de los compuestos inorgánicos y también con sustento de consumidores de distinto orden. Aquí el hombre ha tomado el modelo de la fotosíntesis y la producción de materia vegetal y la ha transformado hoy día en los cultivos o monocultivos, en lo cual toman una superficie de terreno, tratan de cultivar una planta, sacándole el mejor provecho de la información genética que esta planta tenga, y también el mejor provecho sobre la optimización de ese suelo, para que la planta obtenga, ¿no es cierto?, la máxima expresión fenotípica de su producción de biomasa. Como también hoy día se sabe, ¿no es cierto?, en cómo yo puedo manejar un ganado lechero, en cuánto pasto debe consumir para generar una mayor cantidad de leche. Es decir, hoy día esta información de cómo funcionan estos ecosistemas o esta interacción ha permitido sacarle mejor provecho desde el punto de vista de la genética de la especie y de qué manera le pueden sacar mayor rendimiento a estas plantas o a esta biomasa animal en la ganadería. Y por último, las funciones de información. Los ecosistemas proporcionan funciones de referencia y contribuyen al mantenimiento de la salud humana, proporcionando oportunidades de enriquecimiento espiritual, como ocurre con los ecosistemas, por ejemplo, del Valle del Elqui, desarrollo cognitivo, recreación y experiencia estética que se llama paisajismo. Ahí tenemos todo el turismo que recrea, ¿no es cierto?, nuestra espiritualidad y nuestra necesidad, ¿no es cierto?, de tener una visión más lúdica de nuestro entorno, que nos da el bienestar de la salud mental y nos da el bienestar de la salud humana. Por lo tanto, los ecosistemas juegan un rol fundamental. Por lo tanto, aquí tenemos un cuadro en el cual representamos los servicios de aprovechamiento, productos obtenidos en el ecosistema: alimento, agua dulce, leña, fibra, bioquímicos, recursos genéticos. Servicio de regulación: regulación del clima, regulación de enfermedades, regulación de saneamiento del agua, polinización. Servicios culturales: espiritual y religioso, recreativo, turístico, estético, inspirativo, educativo, identidad del sitio, herencia cultural. Servicio de soporte: servicio necesario para la producción de otros servicios del ecosistema: formación de suelo, reciclaje de nutrientes, producción primaria. Esta es la clasificación de los ecosistemas dada por el, ¿no es cierto?, por el
por esta organización, ¿no es cierto?, de la ONU en el año 2005. Clasificación de servicios ecosistémicos y sus conexiones con los valores humanos, procesos del ecosistema y los bienes naturales. Categoría de valor humano, recursos suficientes, protección de depredadores, enfermedades, parásitos, condicionantes ambientales propicias, física y química. Alimentos, oxígeno, agua, energía, dispersión de enfermedades, protección de depredadores, protección de enfermedades y parásitos, temperatura, humedad, luz y productos químicos. Ejemplo, regulación biológica, regulación del clima, regulación de gas, regulación de la tierra para la recreación, regulación de los nutrientes, polinización, formación y retención de suelos. Cumplimientos socioculturales, satisfacción espiritual y filosófica, recreacional, estético. ¿Cuántos se han inspirado en producir arte, pintura, poesía, solo inspirado en el paisajismo de un parque nacional, por ejemplo? Valores de oportunidad, capacidad para evolución biológica y cultural, conocimiento, recursos educativos, recursos genéticos. Elementos bióticos y bióticos, los procesos manejados para proporcionar una composición y estructura particular de los elementos del ecosistema. Los elementos pueden ser descritos como bienes de los recursos naturales y como, por ejemplo, biodiversidad, el agua, la tierra, el agua y energía. Por ejemplo, ahí voy a colocar el agua. Hoy día, elemento sustancial y muy importante para lo que va a ser la nueva Constitución de Chile. ¿De quién va a ser dueño el agua? ¿De los privados o del Estado? El agua es un recurso necesario para todos los seres vivientes y, ¿no es cierto?, y tiene que estar disponible para que este recurso permita seguir nuestra vida. Lo mismo ocurre con el aire. ¿Vamos a pagar por el aire para respirar en el futuro? ¿O debe conservarse tal como está para tener una respiración gratuita? Lo mismo ocurre con la fuente energética. Es decir, nuestra nueva sociedad o la manera de cómo evolucionemos como sociedad, tenemos que tender a poder obtener estos recursos del bien natural de la forma en la cual no se genere, ¿no es cierto?, un apropiamiento de pocos para que estos se sientan dueños y generar, ¿no es cierto?, una dependencia económica. Y por eso que los países hoy día le están dando un valor económico a sus recursos naturales y a ecosistemas. ¿De qué manera estos servicios ecosistémicos pueden generarle algún tipo de conveniencia económica a un país determinado? Por lo tanto, estamos aún en pañales en este tipo de comprensión, pero estamos por el buen camino de comprender y de conocer que los ecosistemas naturales son muy importantes para nuestro sustento como sociedad, pero que dependemos de ellos y debemos ser parte de ellos y debemos ser parte de la solución de poder mejorar aquellos ecosistemas que están degradados, de tal forma, ¿no es cierto?, de demorar un poco la desestructura podríamos decir, de la biosfera de nuestro planeta. Por tanto, nuestra función aún es bastante grande, pero debemos seguir educando para que cada uno comprenda mejor lo que significa la naturaleza para nuestro bienestar como sociedad humana. Así que voy a dejar hasta aquí para dar la posibilidad para las preguntas, que me imagino que a lo mejor son muchas, y ahí podré hablar un poco más de lo que he hablado hasta ahora. Agradezco la atención y espero que se haya comprendido lo que he dicho en este lapso de 45 minutos. Muchas gracias, muy amable. Espero las preguntas. Gracias, profesor, por su charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera aportar por el chat o si quiere prender su micrófono y hablar? Mandó un mensaje. Ah, no lo escribió. Daniela tiene una pregunta. Se sabe que Santiago posee tierras fértiles. ¿En qué afecta al día de hoy a que todo esté urbanizado y cómo se podría mejorar? Bueno, ahí están las políticas de los países. Uno ha tomado como ejemplo Santiago. La cuenca del Mapocho y principalmente la cuenca del Mapocho. Santiago era una de las regiones de los valles centrales que tenía suelos 1. ¿Qué significan suelos 1? Suelo
adaptados para la agricultura, o tenían grande manejo de la agricultura, pero lamentablemente las políticas de regulación del territorio por parte de las comunas no pudieron proteger aquello y lo pavimentaron. Hoy día los suelos 1 de Chile, que son muy pocos, creo que el 17% de suelos a nivel nacional, gran parte de ellos, la región metropolitana, fueron prácticamente tapados con cemento. Y esos suelos, una vez que han permanecido aislados por el cemento, pierden propiedad, ¿no es cierto?, de cómo se llama, de generar, ¿no es cierto?, nuevas plantas, cosas por el estilo. Por lo tanto, eso, ahí es donde tiene que ver la política del desarrollo de una determinada nación o el desarrollo debe involucrar la variable ambiental. Hoy día tenemos una institucionalidad ambiental que está, ¿no es cierto?, regulando todo aquello, pero es una institucionalidad bastante reciente. La Ley del Medio Ambiente es del año 94, el Ministerio del Medio Ambiente es del 2010, por lo tanto, hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho todavía por realizar y proteger nuestro ambiente. Por eso que hoy día es muy importante que dentro del Ministerio del Medio Ambiente está el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, está la Superintendencia de Medio Ambiente y falta una pata, que tiene que ver con el sistema de biodiversidad y de áreas protegidas, que aún está en el Congreso, pero está pronto a aprobarse, que sería la fase muy importante en la protección y la mantención de los ecosistemas a través de áreas protegidas y el sistema de biodiversidad en Chile. Así que esperamos que ocurra durante este año, ojalá. Muchas gracias. Hay varias preguntas más en el chat. Usted haga todas las que quiera, yo estoy dispuesto a contestar, si es que puedo. Creo que se pronuncia así. Gisela Cortés dice, para la nueva constitución, ¿qué cree usted que no debiese faltar en la redacción de esta por ningún motivo? Hay varias cosas que alguna ideología de doña Gisela Cortés. Primero lo primero que debe, ¿no es cierto?, tener la Constitución es que la variable ambiental debe ser una variable muy importantísima en considerar dentro del desarrollo de un determinado país, pero con ciertas condiciones, particularmente la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales. Pero para ello se va a tener que determinar, ¿no es cierto?, que todo ser chileno debe estar viviendo en un ambiente sin contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Que ciertos elementos deberían tener protección ambiental por el Estado de Chile. Que todo aquello que signifique inversión en el Estado de Chile tiene que hacer buenos estudios de evaluación de impacto ambiental para que todo lo que se genere como impacto sea de alguna manera remediable o tenga la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder generar medidas de remediación. Es decir, hay un sinnúmero de elementos, ¿no? Son muchos los que se pueden considerar. Pero yo creo que el conocimiento que se tiene hoy día sobre estas variables y por los constituyentes que fueron elegidos, algunos muy bien situados dentro de esta realidad ambiental que tenemos hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que va a tener una mejor posición esta variable ambiental en la Constitución de Chile de la que tiene hasta ahora, en la Constitución actual. Aunque la Constitución actual se avanzó, tengo que decir que se avanzó porque se creó, ¿no es cierto?, se creó el artículo el cual permitió la creación de la CONAMA en el pasado, y que eso originó más tarde, ¿no es cierto?, el Ministerio del Medio Ambiente. Por lo menos hubo un avance en relación a la Constitución del año 25, que no tenía, ahí no se tenía todavía mucha visión sobre los problemas ambientales integrales de los ecosistemas naturales. Luis Fuentes también levantó la mano, pero escribió el siguiente que escribió, si quiere hablar. Bueno, lo leeré. Muchos proyectos que afectan el ambiente utilizan como justificación el entregar trabajo. Prefiero hablar. Sí, en muchos proyectos, primero que todo, buenas tardes, gracias por la invitación a esta interesante actividad y lo felicito, profesor, también por su exposición. Lo que me refería yo es justamente a que muchos proyectos que intervienen de manera bastante importante
el ambiente, ¿cierto? Los entornos naturales, dan como, o sea, entregan como respaldo la generación de mano de obra, de empleo. Sin embargo, y me refiero en particular al proyecto Alto Maipo, que esto en el cajón del Maipo, que tiene una intervención brutal, escribí yo por ahí, en el río Maipo, y lo interviene en cierta altura del río, desvía las aguas del río hacia otro cajón cordillerano y las reincorpora muchos kilómetros más abajo. Entonces provoca un espacio del río donde prácticamente no va a haber agua. Esto con el fin de generar electricidad. Entonces la pregunta mía, profesor, tiene que ver con que, ¿cree usted que esto en el mediano plazo va a generar un impacto grande en las actividades tanto sociales o económicas de esa zona del cajón del Maipo? Y si este proceso, digamos, se podría revertir en algún minuto. Pregunta difícil de responder porque, a ver, yo no me quiero meter en la variable política de un determinado Estado. Hoy día existe un modelo económico dentro del desarrollo de nuestro país. Y ese modelo tiende a generar riqueza para el país y para algunos pocos también. Y que muchas veces esos proyectos van más asociados a enriquecer a algunos pocos que a solucionar los problemas reales de la sociedad chilena. Sabemos que la energía es muy importante hoy día en Chile. Y sabemos que la energía provocada por represas, hoy día no está siendo tan considerada debido a que estas represas tienen que inundar ciertas regiones, o si la hacen bajo la caída normal de una cuenca, la entuban de tal manera que genera la energía eléctrica y la deposita en otro lugar, generando espacio de que no va a tener agua el río, y posiblemente si hay involucrada asentamiento humano en ese sector, va a generar lo que se ocurrió en Petorca y los alrededores. Petorca es un muy buen ejemplo para determinar lo que no hay que hacer frente a lo que significaron, ¿no es cierto?, la desviación de los canalistas de agua del río para los cultivos de palto, beneficiándose a algunos pocos y perjudicando a la gran población del Petorca y sus alrededores, que no tienen prácticamente agua. Entonces, lo que hay que hacer es que hay que hacer proyectos. Todos los proyectos de alguna manera van a impactar, eso no lo podemos quitarnos. Si todo proyecto de inversión que implique una alteración del sistema natural implica impacto. El problema es cómo hacerlo de tal forma en que el impacto sea el menor posible y que el bienestar de la sociedad sea el máximo. Y ahí, lógicamente, que depende de los modelos que tiene cada país de poder saber cómo genera las inversiones a nivel, ¿no es cierto?, de desarrollo económico de un país. Y aquí la variable ambiental debe jugar un rol fundamental. Ya hay ejemplos claros, ¿no es cierto?, de presiones ambientales externas a nuestro país que generaron que nuestro país se involucrara en la generación de leyes ambientales. Por ejemplo, la producción de la calidad total de ciertos productos agrícolas, en la cual son productos de exportación a diferentes países desarrollados, que exigen que toda la actividad, desde que se produce el producto hasta que éste se embala y llega al puerto de donde se compra, debe estar asociado a la protección ambiental, desde su producción, desde su tratamiento hasta el embalaje. Por lo tanto, algunos países no compran estos productos si no tienen una política ambiental sustentable sobre la generación del producto que se compra. Y eso nos obligó a nosotros en los últimos 40 años de tener una ley ambiental, de generar la evaluación de los impactos ambientales, de poder evaluar todo aquello que nos impacta, pero creo que todavía nos falta, porque creo que yo lo voy a decir en forma personal, yo creo que todavía hay elementos que nos faltan depurar. Yo creo que hay muchas cosas que son simples maquillaje, pero que creo que con el tiempo se van a ir depurando en la medida que nos hagamos eco de realmente de qué es lo que nos va a pasar si no conservamos nuestro medio natural. Ya nos estamos dando cuenta, ¿no es cierto?, sobre el cambio climático, nos está pasando la cuenta y vamos a cambiar. Ya se ha generado
que la locomoción es colectiva y que todos no sean por fuentes fósiles de combustible, sino que fue fuerza eléctrica, pero esa electricidad es lo que va a movilizar a Chile completo con 30, 20 años más. ¿De dónde se obtiene esa electricidad? De alguna parte tiene que salir. Entonces vamos a seguir formando parques eólicos, vamos a seguir formando parques fotovoltaicos, o vamos a utilizar cosas que no se ha utilizado, ¿no es cierto?, la energía de marea, ¿no es verdad?, o movimiento, teniendo el Pacífico a lo largo de todo de Chile, como lo hacen otros países, ¿no es cierto?, que generan energía a través, ¿no es cierto?, de boyas en el agua. Es decir, van a tener que buscar políticas en la cual impactemos lo menor posible el medio natural, pero produciendo la energía necesaria para sustentar el adelanto y el desarrollo de un país determinado. Por eso que la variable ambiental hoy día juega un valor fundamental dentro del desarrollo de una determinada nación desde el punto de vista político y económico. Gracias, profesor. Francisca Ñáñez dice, ¿los humedales cumplen la función de servicio de regulación y cultural? ¿Regulación cultural Sí. o regulación Sí. ecosistémica? Dice, a ver, ¿los humedales cumplen la función de servicio de regulación y cultural? Primero, los humedales son uno de los ecosistemas muy importantes en la regulación de los ecosistemas. Los humedales tienen funciones múltiples, ¿no es cierto?, ecosistémicas, ¿no es cierto?, de reciclaje de agua, de depuración de agua, un sinnúmero de elementos de biodiversidad, mantención de la diversidad. Y de punto cultural sí, porque muchos humedales de la región han sido, ¿no es cierto?, elementos sustentables de las culturas prehispánicas. Por ejemplo, la Laguna del Peral, un humedal que está aquí cerca de la quinta región, fue elemento de tener algunas culturas, ¿no es cierto?, prehispánicas, y se han encontrado elementos que se sustentaban de ese humedal costero. Por tanto, todo humedal generalmente en Chile ha tenido una relación con las culturas prehispánicas, así que, y por tanto, deben jugar un rol fundamental, y también juega un rol fundamental de lo que significa el paisajismo y de turismo frente a, ¿no es cierto?, a estos humedales naturales donde se conservan las especies, algunas especies muy importantes que están en estado de conservación. Así que para mí hoy día los humedales deberían ser todos protegidos por ley, para mi visión. Muchas Como gracias. todos los anfibios, los reptiles son protegidos por ley, ¿por qué los humedales no pueden ser protegidos por ley? Deberían serlo, porque no son muchos los humedales en Chile tampoco, particularmente desde Arica a Concepción, ¿no? Los humedales no son muchos los que hay en este sentido. Muchas gracias. La doctora Marisol Belmonte pregunta, ¿qué opina sobre la pérdida de los servicios ecosistémicos y el nulo compromiso del Estado en cuanto a la importancia que tienen? ¿Y cuál cree usted que debería ser el camino? Mira, los caminos son muchos. Hay varios caminos que llegan a Roma, como dicen las personas. Uno de los grandes caminos que debemos tener es la educación. Primero, la educación de las personas que toman las decisiones ambientales o las decisiones económicas o de desarrollo de un país. Ellos deben incorporar la variable ambiental en la formación como profesionales. En esta tesis que tú hablaste, que yo hice un estudio sobre de todas las carreras que tienen algún tipo de decisión ambiental en todos los organismos ambientales en Chile, en la formación ambiental de esas carreras, solo el 27% tiene disciplina asociada con la parte del medio ambiente. Entonces, si no estamos formando ambientalmente nuestros profesionales que toman decisiones, ¿cómo voy a poder yo saber que las decisiones que han tomado son las mejores? Otro, vía. Generar mayores recursos para la investigación científica en Chile relacionado con los ecosistemas naturales. Porque no se conocen cómo funcionan. Mira, si no se conoce ni siquiera la biología de las principales especies en estado de conservación en Chile, que deben conocerse, mejor con los dedos de la mano, de todas las que hay, y el resto no se conoce. Por lo tanto, no conocemos las funciones de nuestras especies en los ecosistemas, no conocemos muchas cosas en los ecosistemas. Y por lo tanto, yo creo que una mejor manera de poder valorar los servicios de ecosistemas es investigando en cómo funcionan estos ecosistemas naturales en Chile. Y para eso hay que generar recursos y generarlo como política, porque muchas veces las ciencias naturales
o las ciencias básicas no tienen muchas veces los recursos necesarios para hacer investigación a nivel universitario o de alguna fundación. Eso es fundamental. Por lo tanto, el medio ambiente debería generar una política de investigación en relación con los temas ambientales y particularmente los servicios ecosistémicos. Es decir, los caminos son muchos. La nueva constitución debe generar también elementos para permitir aquello. Y lo principalmente tienen que ver con los modelos económicos. Los modelos económicos tienen que ser sustentables en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y muchas veces no lo son. Y ahí hay que cambiar la postura, ¿no es cierto?, que se tiene sobre el desarrollo económico de un determinado país. Pero eso ya no depende de uno, sino que depende de la sociedad en que vivimos y cómo esta sociedad hace los cambios necesarios para que se corrija aquello. Así que hay muchas tareas para el futuro. Hay varios caminos que podemos seguir. Pero yo creo que hay que seguir avanzando. A lo mejor estamos avanzando muy lento en Chile, pero yo creo que hay que seguir avanzando. Y la educación juega un rol fundamental en generar la conciencia suficiente para saber en qué debemos cambiar y en qué debemos mejorar en lo relacionado con la parte ambiental. No sé si se respondo, Marisol. Sí, gracias. Gracias. Ahora sigue Luis. Uno de ellos corresponde al proyecto Alto Maipo, en el Cajón del Maipo, que interviene de una forma brutal el recurso del río Maipo. De eso lo comentó recién cuando habló. Varinia dice, hola profesor, yo quisiera comentar el cómo se relacionan los servicios ecosistémicos, por ejemplo, de la leña, con la cultura de algunas zonas, por ejemplo, con centro-sur de Chile, donde las principales fuentes de calefacción es mediante la leña y ya pasa a ser algo tan cultural. Entonces, ¿cómo piensa usted que se podría hacer una forma de concientizar sobre el cómo afecta al medio ambiente el exceso del uso de leña, sin quitar también esa herencia cultural? Mira, esta cosa, siempre estas condicionantes tienen, yo lo miro como un prisma, tiene muchas aristas. Si Chile construyera casas sustentables desde el punto de vista energético, no tendríamos que usar leña, posiblemente. Pero no se hace. Segundo, si tuviéramos la posibilidad de tener acceso a otros tipos de fuentes de calefacción, que no sean leña, pero también son caras. Entonces no todos tienen la posibilidad de poder tener este sistema de calefacción que no sea leña. Sabemos que la leña es muy perjudicial porque primero la leña se obtiene de varias fuentes. Una de las fuentes ¿no es cierto?, de forestales que producen leña. Otras son de fuentes, ¿no es cierto?, en la cual el propio beneficiario va a buscar leña al sistema natural y genera deforestación, genera erosión, que ha sido una de las causas, ¿no es cierto?, de la erosión en Chile en el pasado. Pero yo creo que la educación juega un rol fundamental en este plano. La educación a nivel de la enseñanza media, la enseñanza básica, ¿no es cierto?, en saber cuál es el daño que genera la leña y cuál es el daño hoy día prácticamente en el calentamiento global del planeta y lo que es el cambio climático. Si tú te das cuenta, ¿no es cierto?, lamentablemente los chilenos no somos muy respetuosos a la normativa, es cosa de ver, ¿no es cierto?, con el COVID-19, cómo existen las fiestas y cómo no se respetan las medidas sanitarias. Lo mismo ocurre con el medio ambiente. En Santiago está prohibido usar la leña, prohibido. Estoy casi seguro que en el partido de ayer de Chile con Argentina se hicieron un montón de asados que se usaron leña. Pero no se respeta porque no hay conciencia de aquello. Es decir, la gente, todo piensa, no, se le ocurre a otro, a mí no. Pero eso es lo que falta. Yo creo que lo que falta es mayor educación para que la gente tome conciencia y sea respetuosa de la legislación y sea respetuosa de los demás. Si me voy, ¿no es cierto?, a Temuco, lógicamente que Temuco es una zona en la cual requiere mayor calefacción, pero ahí tiene que haber una política distinta, ¿no es cierto?, de cómo el Estado de Chile podría subsidiar, ¿no es cierto?, el hecho de que todas estas familias vulnerables tengan medio de calefacción de otra forma. Y bueno, podrían haber un sinnúmero de actividades para generar aquello y no insistir en la leña que es lo más fácil. La gente se va a lo más fácil, quemar leña. Y genera contaminación atmosférica, genera, ¿no es cierto?, gases invernaderos, genera, ¿no es cierto?, cambio climático, etc. Así que
ojalá que esa parte cultural, que la cultura, lógicamente, los malos hábitos hay que corregirlo, pero cuesta mucho corregirlo. Cosa de preguntarle a los estudiantes los malos hábitos que muchas veces traen, ¿cuánto cuesta corregirlo? Para todos nosotros, a todos nosotros. ¿Por qué? Porque se transforma en una situación, ¿no es cierto?, tan normal, que de alguna manera esa normalidad me cuesta cambiarla. Y solamente para mí la educación es una de las pocas formas que permite cambiar elementos culturales que no están siendo nocivos en lo que significa la vida actual de nuestra sociedad. No es fácil cambiar, ¿eh? No es fácil. Gracias, profe. Gracias. El profesor Patricio Méndez dice, buenas tardes, ¿qué opina acerca de las ecociudades Smart? ¿Cómo? No escuché. ¿Qué opina acerca de las ecociudades Smart? ¿Ecociudades de qué más? Smart. Smart. Sí. Mira, se han generado un sinnúmero de proyectos de generar ecociudades. Significa ciudades comprometidas con los servicios ecosistémicos, es decir, ciudades que respeten todo aquello que está en el entorno, que sean armónicos con el entorno, que sean sustentables con el entorno, desde el punto de vista de la ubicación, del punto de vista de cómo se segregan estas ciudades, desde el punto de vista de la construcción de las viviendas, en el uso del agua, el reciclaje del agua. Para mí es el futuro de las nuevas ciudades. No la ciudad generada por el desorden, de la autoconstrucción, del autocrecimiento, como ha ocurrido con las grandes ciudades nuestras, que el desarrollo ha sido inorgánico y tenemos, ¿no es cierto?, los desastres que tienen muchas veces los aluviones, que generan pérdida, ¿no es cierto?, de vías, producto porque se han generado, cosa de ver en Cajón del Maipo, lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la avalancha, ¿no es cierto?, de material ¿por qué? Porque esas casas no deberían estar en ese lugar, ¿no es cierto?, porque es el lugar donde el agua va como a arrastrar todo aquello cuando hay grandes inundaciones. Entonces, generar una ecociudad tiene que velar por todo aquello, de construirse en los lugares adecuados, que los desastres naturales no ocurran en esas ciudades, que tengan ¿cómo se llama?, un uso de la energía totalmente, ¿no es cierto?, sustentable, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estoy muy de acuerdo con esa visión de lo que debería ocurrir en las ciudades del futuro. Gracias. Daniela Guzmán pregunta, cuando ocurre una sucesión ecológica en un ambiente fragmentado o contaminado, ¿qué es lo que pasa en el medio ambiente para que aparezca una especie, por ejemplo, en extinción o en peligro de extinción? Otra pregunta compleja, porque cuando los ecosistemas están degradados, las especies que se extinguen generalmente son especies endémicas o especies muy susceptibles a cualquier cambio del medio. Generalmente cuando los ecosistemas son degradados, las especies que más se mantienen son aquellas especies que son de alta valencia ecológica, como se llama en ecología, que permiten, ¿no es cierto?, que son de alta valencia, significa que tienen una capacidad de fitness, una capacidad de adaptabilidad bastante mayor, que son las que perduran. Y las que no se pueden adaptar por este cambio que ha generado, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, la partición de los ecosistemas naturales, hace que éstas se extingan. Por tanto, generar condiciones nuevas es muy difícil después del deterioro. No es imposible. Hoy día, por ejemplo, la Universidad de Concepción ha tenido todo un desarrollo de cómo poder recuperar el sapito cuatro ojos o el rinome de Aragüini. Y ha estudiado todas las posibles variables del medio natural que deben tener estas especies para poder mantenerse en aquellos lugares. Pero provocar que estas condiciones estén nuevamente en un sistema degradado no es fácil. Pero no digo que no sea posible, es posible. Pero hay que estudiar estos ecosistemas naturales para poder permitir cuáles son las variables del medio que permiten que estas especies
se puedan recuperar o reinstalar a través de mecanismos, ¿no es cierto?, de la cual yo pueda reproducir de forma artificial. Por ejemplo, te puedo decir un ejemplo. El oso panda en el Asia es una especie que se dice que está extinta, pero uno sabe que hay un número de ejemplares vivientes y que están en zoológicos. ¿Qué es lo que están y por qué no? ¿Por qué se extinguió? Porque las condiciones del medio natural fueron tan cambiadas que esas condiciones no permiten que la hembra y el macho se maduren sexualmente al mismo tiempo. La hembra madura a destiempo con el macho, por lo tanto nunca están sincrónicamente dispuestos a aparearse para tener descendencia fértil. Entonces lo que están haciendo hoy día es buscar cuáles son aquellas condiciones del medio que hacen que estas dos hembras como machos puedan madurar sexualmente al mismo tiempo para que puedan dejar descendencia fértil. Lo que están haciendo hoy día es reproducir de forma artificial a través de fecundación in vitro, generando nuevos ejemplares hasta que se encuentren, ¿no es cierto?, aquellas condiciones de generar ambientes favorables para repoblar la especie de esta especie de oso panda en la China o la zona asiática de ese lugar. Por ejemplo. Gracias, profesor. Realizaremos las últimas dos preguntas de Gabriela Bamondes y de Gianfranco. Buenas tardes, profesor. Gracias por la charla, muy interesante. ¿Cómo se puede educar a las personas respecto a la importancia de los servicios ecosistémicos y su protección en contraste con la falta de compromiso de parte de los entes reguladores? ¿Sirve mientras se siga en un régimen económico tan extractivista? Es decir, uno sabe que no puede cambiar el mundo de un día para otro, es imposible. Uno sabe que esta cosa tiene que tener pasos uno tras de otro. El primer paso es educar. Y ahí, como quien me pregunta, está estudiando pedagogía en biología, por lo tanto, él es uno, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es la persona? Gabriela Bamondes, es de Ingeniería Ambiental. Ingeniería ambiental. Alumna, profe, nuestra alumna del semestre pasado. Sí, yo creo que la educación ambiental juega, pero también ella como ingeniera civil ambiental juega un rol fundamental, ¿no es cierto?, en poder generar, ¿no es cierto?, todo aquello que permita que toda la legislación que existe en Chile hoy día se respete en la toma de decisiones. Y los ingenieros ambientales, civiles ambientales son muy importantes en la toma de decisiones, particularmente en aquellas empresas que generan mayor impacto como la minería y otras. Por tanto, todo lo que tiene que hacer esta empresa, que uno sabe que se evalúan, pero se generan medidas, ¿no es cierto?, en la RCA respectiva, que son medidas de mitigación o medidas, ¿no es cierto?, en la cual estas empresas deben cumplir, que se cumplan. Y que no se genere lo que se genera hoy día. La multa es tan básica que prefieren pagar la multa y no respetar muchas veces las medidas ambientales. Entonces, para mí, la profesión, ¿no es cierto?, y por eso que cuando se generó esta carrera, para mí es muy importante el hecho que la ingeniería civil ambiental es una carrera que juega un rol fundamental en poder generar conocimiento, en primer lugar, en poder generar políticas dentro, si ellos están actuando en el nivel, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones y establecimiento de política ambiental en el país. Poder hacer respetar la normativa vigente. Y también, ¿no es cierto?, generar nuevas medidas bajo el nuevo conocimiento que se tenga frente a las medidas ambientales. Por lo tanto, creo que para mí la ingeniería civil ambiental todavía no tiene tope todavía dentro del ejercicio profesional que pueda tener en el futuro. Pero eso va a depender de las políticas que tenga cada gobierno en Chile en lo particular y cómo estas políticas se van haciendo más sustentables en la medida que también existen presiones externas. Las Naciones Unidas está presionando para medidas sustentables, la CEPAL, la FAO, en la producción de alimentos, por ejemplo, en que todo ojalá sea sustentable. Incluso utilizan otro término hoy día, en que la producción sea sostenible en el tiempo, ya que la sostenibilidad implica el valor cultural le agrega valor cultural a, ¿cómo se llama?, a las decisiones de mantener los ecosistemas más estables. Así que hay mucha pega. Nosotros somos un país en vía de desarrollo.
No nos podemos comparar con países que ambientalmente están mucho mejor que nosotros. Deberíamos tomar esas medidas y aplicarlas en Chile en muchos casos. Pero yo creo que hay que cambiar un poco el modelo económico que existe en el mundo imperante de hoy día en hacerlo más sustentable. Muchas gracias, profesor. Es lo principal. Bueno, y la última pregunta, que es de Gianfranco Fernández, que también es de la carrera de Ingeniería Ambiental. Dijo que todas las especies son importantes dentro de un ecosistema, pero ¿qué pasa con las especies introducidas como los castores o las chaquetas amarillas? ¿Siguen siendo importantes dentro del ecosistema o se vuelven solo una amenaza? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo estoy hablando de ecosistemas naturales. Por tanto, los ecosistemas naturales tienen especies nativas. Las especies introducidas, ¿no es cierto?, son causantes de daño en los ecosistemas naturales de una determinada región. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con las especies introducidas. Algunas se han introducido voluntariamente y otras se han introducido involuntariamente. Pero hay medidas por desconocimiento. Voy a poner un ejemplo que para mí es gráfico. Isla Juan Fernández. La isla de Chipira Juan Fernández tiene un endemismo muy alto en cuanto a la vegetación y en la parte animal también. Y redujo que la población de Juan Fernández introdujo el conejo como un modo, ¿no es cierto?, de poder alimentarse, pero los conejos se escaparon y lógicamente se asilvestraron. Y se empezaron a comer, ¿no es cierto?, la flora. Entonces vino un agrónomo, y no voy a decir el apellido, en la época del 50, del 40, que dijo, bueno, ¿cómo podemos manejar el conejo? Y él dijo, bueno, en Brasil existe, porque el conejo es una especie introducida de la zona mediterránea europea. De allá es originario el conejo. En Chile no hay especies relacionadas con el conejo. La única especie relacionada con el conejo se encuentra en Brasil, que es Cuniculus cuniculus, un primo hermano del conejo. Pero dijo, bueno, introduzcamos quién se consume el conejo en Brasil. ¿Y quién consume el predador natural del conejo en Brasil? Era se me fue el nombre ya, el coatí. ¿Sí? E introdujeron el coatí, ¿no es cierto?, en Juan Fernández. Pero hoy día es plaga el coatí y el conejo. ¿Por qué? Porque el coatí captura el conejo en ambientes planos. Brasil no tiene grandes cordilleras ni altura. Por tanto, el coatí corre, trae el conejo y lo logra alcanzar, pero en el plano. En Juan Fernández lo menos que tiene es plano. Por tanto, un coatí corriendo en barranco abajo, rodaba el coatí y no alcanzaba nunca el conejo. ¿Y el coatí qué hizo? Me tenía que alimentar el coatí. El coatí se fue a alimentar de los huevos de los picaflores de Juan Fernández, que es endémico, de aves marinas de Juan Fernández, ¿no es cierto?, de la fardela, y hoy día, ¿no es cierto?, es tan perjudicial el conejo como el coatí en Juan Fernández, por una medida mal tomada, por desconocimiento. Entonces, hay otras que llegaron, la zarzamora y otras plantas llegaron en forma, pero generalmente las plantas introducidas son de alta adaptabilidad y que van en contra generalmente de las plantas nativas y endémicas de nuestro país. Por lo tanto, para mí las especies introducidas no son de muy buena, ¿cómo se llama?, acción dentro de los ecosistemas naturales chilenos. Reputación, profe. Reputación. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya se acabaron las preguntas, además estamos en la hora. Quisiera agradecer, bueno, a usted y a la profesora Marisol, que también se encuentra, y a todos los profesores y a todos los estudiantes, alumnos, funcionarios de la universidad y externamente también. En unos minutitos vamos a hacer el cierre de la semana, por lo que quisiera agradecer. Además, la presentación del profesor y admirable también su currículum, porque él nos mandó 30 planas de puros estudios e investigaciones que ha realizado durante toda su vida y realmente exitoso. Muchas gracias. Yo les quiero felicitar por la iniciativa. Creo que me da gusto cuando los estudiantes de una carrera que se ven, ¿no es cierto?, identificados con esta variable tan importante que es el seno principal del desarrollo de su profesión. Mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de julio.
Por lo tanto, agradecido ser parte de esa iniciativa por parte de ustedes y felicitarla, porque creo que son las acciones que deben hacer los estudiantes universitarios en poder desarrollar áreas como esta que son tan importantes para el conocimiento de ustedes mismos como de toda la audiencia que está aquí presente. Agradecido a todos. Gracias, profe.